Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a su cita de todos los jueves aquí en Onda Jaén Televisión. Esto es Con Identidad, un programa de reflexión, de análisis, de noticias de interés para todos ustedes. A 3 días de que comience oficialmente la Semana Santa, la Semana de Pasión, los católicos sin duda van a estar muy pendientes de las calles, de las procesiones, de los desfiles, pero como no también de los mensajes del nuevo Papa Francisco, que ayer, el pasado martes, inició su pontificado con la misa de entronización, como se suele decir. Y para hablar de la figura del Papa, hoy contamos con la presencia del obispo de la diócesis de Jaén, Monseñor don Ramón del Hoyo. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches. También nos acompaña en la mesa de redacción 2 periodistas, Antonio Agudo, periodista de la cadena COPE, aquí en Jaén. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Gracias por estar. A vosotros. Y Juana González, redactora jefa del diario Jaén. Buenas noches, Juana. Buenas noches. Para empezar, os formulo una pregunta a los tres. Creo que ha sorprendido mucho la personalidad del Papa Francisco. ¿Qué os parece sus primeros discursos, sus primeras palabras, sus primeros gestos? Bueno, sí, ha sorprendido y gratamente, yo pienso. Bueno, pues vemos, cada persona tiene sus características, no es lo mismo un argentino que un alemán de ordinario, ni tampoco, pues esas diferencias se notan. Y es importante, pues eso es lo que enriquece también la vida. Entonces, la personalidad del nuevo Papa pues es distinta de Benedicto XVI, claramente. Ha sorprendido por esa espontaneidad, esa sencillez, no exenta, diríamos, de profundidad, pero es otro estilo, se ve incluso en la misma celebración litúrgica. Yo ayer observaba, pues probablemente Benedicto XVI hubiera cantado el prefacio solemnemente y en cambio pues el Papa Francisco lo leyó. Es decir, esas diferencias, pero lo que importa en definitiva es que tenemos un nuevo Papa y cuántas cosas se hacen en un mes. Antonio. Bueno, yo quisiera poner de manifiesto que contra lo que pudiera parecer, posiblemente en nuestro país hay ciertos movimientos, yo no los llamaría anticlericales, pero sí diciendo que la Iglesia está obsoleta, que necesita un cambio, que la Iglesia Católica necesitaría ponerse al día. Y curiosamente, el nuevo Papa, ha sido portada prácticamente en todos los medios del mundo, y que en la misa de entronización acudieron 130 dignatarios de otros tantos países. O sea que cada vez interesa más, no solo en los medios digamos de tendencia confesional, sino también, sobre todo, en muchos medios laicos que se han sentido sorprendidos por este Papa ahora tan cercano. Yo creo que la Iglesia y el obispo, no sé si me estará de acuerdo conmigo, que sigue estando de actualidad y que interesa muy mucho y interesa en todo el mundo, ¿no? Tiene una larga historia, y continuará. No, pero sí, pocos dignatarios consiguen esa unanimidad en las portadas. Y había 6.000 periodistas acreditados. Piensen que la Iglesia Católica está muy extendida en todos los rincones del mundo y tiene esa fuerza moral en Hispanoamérica, en Asia, en África. Esto pues ciertamente luego los dignatarios, los políticos lo conocen y por tanto pues lógicamente quieren unirse pues a esos acontecimientos, claro. Yo creo que es algo ya que supera el tema de la religión o de la Iglesia Católica. Creo que el hecho en sí también de que el Papa que ha salido elegido rompa un poco los esquemas, entre comillas, también abre la vía a que desde los medios de comunicación se trate también de otra manera. No, pero quizás tampoco se sabía quién iba a ser el Papa y sin embargo sí hubo acreditados 6.000 periodistas. Sí me ha llamado mucho la atención un hombre mucho más directo en su discurso, sí, relativamente espontáneo, porque yo creo que todo está bien pensado y bien meditado. Y hubo algo que a mí me llamó mucho la atención, teniendo en cuenta que en Jaén lo estamos sufriendo en los últimos tiempos, el efecto de la crisis, y cómo Cáritas
se ha tenido que ir multiplicando para acudir en ayuda. Y decía el Papa Francisco que la Iglesia sin Jesucristo solamente se quedaría en una ONG más o menos piadosa. Y creo que también habría que poner sobre la mesa ese trabajo que se está haciendo desde una organización eclesial como es Cáritas, no fuera de nuestra tierra, de España, sino en Jaén, donde me comentaba Rafael López Sidro, el responsable de Cáritas Diocesana, que son ya más de 30.000 familias las que Cáritas está atendiendo, no solo de una manera coyuntural, sino de una manera incluso continuada. O sea que estamos también, ese problema existe aquí en la provincia de Jaén y se puso de manifiesto en estas primeras palabras del Papa que hablaba de el verdadero poder está en mantener la creación y, por supuesto, ese mensaje que daba a esos 130 dignatarios de que cuidaran y estuvieran al servicio de los electores, de sus gobernados. Sí, ciertamente. Claro, es difícil emitir un juicio ahora, en estos primeros días, pero viendo un poco cómo él ha trabajado en Buenos Aires, yo tuve la suerte de nos dirigió unos ejercicios espirituales a los obispos. Me llamó la atención también por su sencillez y su claridad de ideas. Un hombre, además, muy profundo en su espiritualidad también. Pero pienso que él quiere una iglesia en calle. Así hay que salir de los templos, hay que predicar el Evangelio a todo el mundo. Y esto ha insistido mucho en sus pastorales en Buenos Aires, y esto pues ya lo está diciendo, ¿eh? Se lo dijo prácticamente a los cardenales ya. Y por eso, al menos es una opinión muy personal, si el Papa anterior insistió mucho en los contenidos que debe tener un cristiano, en la caridad, en la fe, en la esperanza, como insistió en esas tres virtudes, y los llenos de esos contenidos, este va a venir a decirnos, pero esto hay que comunicarlo. Y hay que comunicarlo sobre todo a los que van a aceptar la palabra, a los que van a aceptar el Evangelio, que son, pues, quizá los más olvidados de la sociedad. Pues él insiste mucho en acercarnos a las personas que de verdad nos necesiten y nos escuchen. Y este es el mensaje que probablemente va a insistir mucho en su pontificado. Pero ya lo hizo en Buenos Aires. Y ya se ve por dónde va. Don Ramón, ¿necesitaba la Iglesia Católica una pequeña revolución como la que ha transmitido el Papa Francisco en estos primeros días de pontificado? Yo creo que sí, pero tampoco, soy sacerdote a raíz del Vaticano II y he venido observando pues todo este recorrido de los 50 años, cómo ha cambiado la Iglesia en cosas, pero que ahora yo, trasladándome a mi época de estudiante, de seminarista, pues han cambiado mucho las cosas en la Iglesia. Un laicado fuerte, comprometido. Ahora esto es una realidad muy rica en la Iglesia y ha de cambiar muchas más cosas. Pero el tema de la caridad, volcarse con los necesitados, esto cada vez, diríamos, está mucho más organizado. Y esa es la Cáritas, también Manos Unidas y apoyar a Cruz Roja y a quien haga falta, porque al fin y al cabo la idea clara es que Cristo murió por toda la humanidad, redentor, y entonces no hemos de excluir a nadie, porque Él muere por todos y su salvación puede llegar a todos. Y por eso la Iglesia, que si se cerrara solamente en los creyentes católicos, sería un absurdo. Se debe llegar a todos, exponer la doctrina, y esto es lo que Él viene a decirnos a la calle, es decir, para extender el Evangelio y predicar el Evangelio. Quien lo asuma y lo acepte bien, y quien no, pues lo rechaza desde su libertad. Sí, al hilo de la importancia que está subrayando de salir a la calle, usted está ahora de visita pastoral, creo, por Jaén. ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Qué sensaciones le transmiten? ¿Qué problemas ve? Pues una iglesia quizá un poco cerrada, bien organizada, en comunidad parroquial, con una organización pues de muchos años, que esto no se inventa de la mañana a la noche. O sea, hay una gran organización en las catequesis, en los visitadores de enfermos, bueno, pues en la liturgia, en los diversos grupos parroquiales, pero diríamos que es la iglesia dentro de los muros del templo. Entonces, lo que importa es vivir esos contenidos en la familia, en el trabajo, en los demás sitios, pero con toda naturalidad y normalidad. Entonces, los católicos están dando cuenta de que, bueno, deben
ser testigos de lo que viven, sencillamente, con mucho respeto a todo el mundo. Y esto es lo que voy captando en las parroquias y vengo insistiendo, de que esa organización debe conducirnos a llevar el Evangelio, a proponer el Evangelio, pues a todo el mundo, con toda normalidad, y unos lo aceptarán y otros lo rechazarán, y con muchísimo respeto. Además, siempre esa postura va a traer dificultades, porque ya lo tuvo Cristo, y por eso este Papa ya habló de la cruz, es decir, no se evangeliza sin la cruz. Evangelizar significa algo muy serio, que es identificarte con el que sufre. Es curioso, don Ramón, pero en esas imágenes que estamos viendo de cuando se salió al balcón de la Plaza de San Pedro, cuando fue proclamado elegido Papa, Francisco I pidió a los católicos que rezaran por él. Fue quizás el primer signo de cambio de la Iglesia, podemos decir, ¿no? Luego ha habido también gestos que han sido muy bien considerados por parte de la opinión pública, por parte del mundo entero. El hecho de pagar, de ir a la residencia, pagar la dieta de los días en los que estuvo alojado durante el cónclave. Gestos que sin duda han sido bendecidos por mucha gente. Va a ser un pontificado basado fundamentalmente en la humildad y en decir, bueno, hay que, tal y como están las cosas, hay que ser austero y bueno, identificándome con los más necesitados, con los más pobres. Yo no tengo duda de ello, o sea, porque es que él es así. Él es así, por tanto no va a cambiar por ser Papa, lo era. Entonces, ahora mismo, pues sí, va a chocar bastante en esas reacciones muy espontáneas. Bueno, pues no está, diríamos, en el armiño ni en los ornamentos, va al corazón directamente, y por eso un hombre que se sabe, con toda esa carga que han puesto los cardenales y la Iglesia en sus hombros, pues pide oración, cómo no. Él es muy, muy realista de la realidad que él ha asumido y que él lo necesita más que nadie, porque estas primeras imágenes, estos primeros días, bueno, pues son pues hasta diríamos pues muy cercanas, pero cuando lleguen los papeles de su despacho, pues es otro problema muy distinto. Entonces necesita mucha oración y mucha fuerza para resolver, porque es así. Aunque ayer ya indicó en la homilía muy claramente que el que más sirve, el que más poder tiene, es el que más sirve. Lo dijo muy claro, unió un servicio total precisamente por tener en sus manos lo que le ha puesto la Iglesia, y él se va a considerar el primer servidor de todos, y en sus gestos esto lo vamos a ver. Y don Ramón, ¿cómo se traslada el cambio ahora con el Papa Francisco sustituyendo a Ratzinger? ¿Cómo ese cambio luego se va trasladando a las diferentes diócesis del mundo, de cada provincia? Estamos ante la Iglesia Católica, una organización jerarquizada. ¿Cómo se va produciendo ese cambio, si es que se produce? ¿Cómo llega, si es que llega? Pues la Iglesia tiene una organización de muchos siglos y con mucha sabiduría, y es el Colegio Apostólico. Es decir, es Pedro y los 12 apóstoles, y entonces ahí está el vicario de Cristo, Pedro, quien le dio apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pero ahí estaba el Colegio Apostólico. Entonces la comunión de los obispos, de todos los obispos del mundo, con el Papa, eso es fundamental. Es fundamental, por eso el obispo siempre está en comunión muy directa con el Papa. Tal forma que cada 5 años tenemos que dar una relación muy completa de la marcha de tu diócesis, y él, si es necesario, te recibe. Yo, por ejemplo, pues a mí me ha recibido el secretario de Estado en una ocasión, estando aquí en Jaén, por una cuestión un poco difícil, y a consultas. Es decir, la relación de los obispos con la Santa Sede, a través de las congregaciones y con el Papa, es muy fluida. Otra cosa ya es, hablar con el Papa es en la visita de límina, que se llama,
Entonces hablamos cuando nos corresponde, que va a corresponder pronto a los obispos de España y a esa visita de Límina. Entonces cada obispo habla con él y le presenta pues la situación de su diócesis. Yo con Juan Pablo II pues estuve en 2 ocasiones, una vez 9 minutos, otra vez 11 minutos, y en un mapa y un resumen que él tiene de los informes que se han enviado, pues él te va preguntando y tú le vas diciendo. Entonces esa relación es muy íntima. Y luego pues a través de la anunciatura, porque cada país, cada conferencia episcopal tiene un nuncio representante del Papa, pues es otro lazo directo de conexión. Es decir, inmediatamente a través del nuncio nos comunica lo que la Santa Sede quiere en cada diócesis. Esa es la forma, ¿eh? Pues si podemos adelantar, podemos dar una pequeña exclusiva, es que usted va a peregrinar a Roma dentro de poco, ¿no? Tengo la ilusión de ir a Roma para saludar al Papa y poder hablar 1 minuto y medio, 2 minutos, solo recibirnos cuando vamos en una peregrinación en la audiencia de los miércoles. Pensamos hacer una peregrinación diocesana el próximo mes de julio, donde ya pues habrá que concertar esa audiencia, y al obispo tiene la deferencia de ponerle cerca del Papa, y al final de la audiencia suele él saludar a los obispos que están allí presentes. Si no es un número muy alto, pues sí, pero si son 12, 15, 8, entonces hablas con él. Esto es lo que yo he podido hacer con Benedicto XVI en una ocasión. Estuve hablando 1 minuto y medio con él personalmente, pues en una audiencia de esas generales. En cambio, el Città di Limina, eso es distinto, eso es un informe de cada diócesis que cada obispo va dando de una forma organizada. Han estado en Hispanoamérica últimamente y ahora corresponde muy pronto a España. Don Ramón, muchos jineses que están viendo en este momento el programa se van a sentir un poco envidiados por la posibilidad de acudir a Roma y de ver allí en vivo y en directo al Papa. Pues que se animen, porque es una peregrinación que esto organiza la diócesis. Hay una a Tierra Santa, otra a Portugal, otra a Roma. Con lo cual en los próximos días, las próximas semanas, saldrá a conocer un poco el programa y todas las cosas para que se puedan apuntar, ¿verdad? Del 5 al 12 de julio, ¿no? Del 5 al 12 de julio. Pues hay en el obispado hay una oficina para esto, ¿eh? Y en ese minuto y medio, 2 minutos que va a poder hablar con él, ¿algún mensaje especial de la diócesis de Jaén le va a transmitir? Suelo pedir una bendición para tu diócesis y pregunta, bueno, ¿dónde has estado antes de obispo? ¿Cuándo fuiste obispo? ¿Estás contento? ¿Cómo va tu diócesis? Es un diálogo de cosas un poco generales, ¿eh? Y es muy emocionante, pues porque estás, claro, al lado del Papa, y eso siempre suene en un creyente y un no creyente, pues algo especial, ¿eh? Que, bueno, pues Juan Pablo II, después de aquellos 11 minutos, yo pues salías un poco en una nube, porque, claro, hablar en una mesa de tú a tú, pues es muy importante, claro, mucha ilusión. Don Ramón, usted, nada más conocer que Francisco había sido elegido nuevo Papa, usted le escribió una carta. Sí, escribió una carta de agradecimiento de todos los diocesanos a Benedicto XVI y ya nos han contestado. Supongo que estará puesta en la página de la diócesis. Y también, nada más al día siguiente, salió la carta también poniéndose a disposición del Papa Francisco de toda la diócesis. Y espero que también nos contesten. Son cartas que, bueno, un poco protocolarias, pero también, pues hombre, donde se dice, yo recuerdo, pues le digo, bueno, en Jaén ya se le quiere. Y siempre entras un poquito más en lo personal y pienso que recojo el sentimiento de la inmensa mayoría de los jienenses, por tanto, pues sí lo hice enseguida. Claro. ¿Qué diferencia hay entre una peregrinación y una visita al Límina?
que la visita al Límina es un poco para dar cuenta y la peregrinación más... Sí, la peregrinación informal, quizá. está organizada por la diócesis. Y en cambio la visita al Límina está organizada desde la Santa Sede. Entonces hay un orden por países y te van llamando a los obispos. Suelen llamarnos por regiones, por ejemplo, nos pueden llamar pues a todos los obispos de Andalucía, que son 2 provincias eclesiásticas, Sevilla y Granada, o 3 provincias eclesiásticas. Cuando el país es pequeño van todos los obispos y estamos allí pues una semana o 10 días y el grupo de obispos va pasando por todas las congregaciones pues para preguntar, para ver, informarnos de las diversas materias pues de catequesis, de liturgia, de misiones, etc. Y la visita ya personal al Papa, esto pues dentro de esos días te indican a qué hora y en qué momento. Entonces, como antes has enviado una relación que es una relación muy completa de la situación de la diócesis, pues de ahí le presentan al Papa un resumen. Y al fin y al cabo está, diríamos, archivada en la Santa Sede la historia de una diócesis completa cada 5 años. Cada 5. Eso no es peregrinaciones, es una forma de relación directa del Papa con el obispo, con las diócesis, cada 5 o más años, porque a veces no se puede cumplir exactamente eso que marca el código. Sí, también hablaba Pedro de la cercanía de la Semana Santa. Estamos ante un nuevo Papa que es argentino, es latinoamericano, un continente que además vive la religiosidad popular de manera también muy intensa. No sé si usted va a percibir algún tipo de nueva relación, no sé si ese carácter latino, esa forma de vivir la religiosidad que tienen los españoles, que tienen los hispanoamericanos, se va a ver subrayada, no reforzada, pero por lo menos sí subrayada. Yo he pasado en varios países de Hispanoamérica, casi todos, y allí la huella de los misioneros españoles es enorme, Ellos son conscientes de ello y, bueno, pues son religiosamente en sus liturgias, etcétera, tienen las mismas formas que en España, tal forma que, bueno, pues las cofradías, las fiestas populares, la misma liturgia, tienen sus características propias, pero esa religiosidad popular se debe mucho a la evangelización de España. Sin embargo, quizá en España, en general el continente europeo, pues la fe languidece en muchos sectores y allí no es así. Hay un despertar muy fuerte. Es más, los obispos en Hispanoamérica, en estas reuniones que tienen, pues la última la tuvieron en Aparecida, en Brasil, donde fue Benedicto XVI, todo el tema de la teología de la liberación, etcétera. Pues en esas grandes reuniones, conferencias, ahí marcan las pautas en las que han de existir en la evangelización. Y ahora mismo en Hispanoamérica están adelantando los países europeos en ese interés de la nueva evangelización. Tienen las ideas mucho más claras y trabajan más y mejor. Es decir, van por delante. Lo mismo en Argentina, como en Brasil, como pues en Perú, en todos estos países están trabajando desde hace tiempo en una gran misión para evangelizar. Y ahí están implicados pues muchos cristianos. Es quizás ese, don Ramón, uno de los retos del nuevo Papa, la evangelización, el que sus discursos, su oratoria se lleva a la práctica. Sí, exactamente, prueba la nueva evangelización. Y él tiene ya la experiencia de la Argentina y de los demás obispos de Hispanoamérica en general, que aquí no tenemos. Aquí estamos como empezando, despertando un poquito a la nueva evangelización. De hecho, se ha celebrado este último sínodo romano sobre esos temas y estamos esperando la encíclica que en realidad
parece que Benedicto XVI la tenía muy adelantada sobre la nueva evangelización, pero que ahora, pues no sé quién la firmará, porque la encíclica al final de estos sínodos siempre viene una encíclica como resumen. Y ese va a ser el tema, la nueva evangelización, y desde luego el Papa Francisco lleva pues una gran ventaja sobre otros muchos países en ese sentido, porque en Hispanoamérica está muy despierto ese tema, muy despierto. Sí. Me ha llamado mucho la atención, decía al inicio del programa que la Iglesia en Jaén estaba muy organizada, pero que debería abrirse también un poco más, y ahora habla de la reevangelización, pero de Europa, que languidecía un poco la fe. Por ahí pueden ir, hacer más cercano el mensaje. Me gustaría que ampliara ese concepto. Sí, es lo que viene a decir el Papa, nos ha dicho, de salir, que no vivamos los católicos la fe solo en los templos o en nuestra intimidad, sino que seamos testigos normales del Evangelio donde estemos. Es decir, en la familia, pues si somos cristianos, pues lo somos. Y en la sociedad, pues lo mismo. Es decir, ese matiz. Y luego en las formas, en los lenguajes. Hay muchas cosas que debemos superar, porque el Evangelio vemos que no llega a determinadas generaciones, han pasado aquí cerca de nosotros sin apenas haber penetrado el Evangelio. Luego, o ha fallado la catequesis o han fallado otras cosas. Es clarísimo. Y este es el gran interrogante por dónde debemos caminar. Esa es la nueva evangelización, plantearnos cómo lo hacemos. Y desde luego tiene que ser con mucha sencillez, con mucha cercanía y saliendo fuera de las iglesias, ¿sí? Pero para eso hay que romper muchos moldes y muchos esquemas, quizá, ¿no? Pues habrá que romperlos. Yo creo que por ahí nos va a conducir el Papa, casi seguro, sin ser profeta. Lo que pasa es que a lo mejor se encuentra con alguna oposición dentro de la propia Iglesia, ¿no? En la Iglesia, como humanos, pues siempre habrá muchas arrugas y muchas difíciles mentalidades. Eso es propio de esto. Pero hay una fuerza enorme de que la Iglesia no está conducida por el Papa Francisco, está conducida por Dios. Y Él es muy consciente, por eso pide ayuda, por eso pide que recemos. Y de hecho, en el cónclave, pues cuando entraban los cardenales, ¿qué hacía la Iglesia? Pues lo que hacía ya por Pedro, cuando le metieron en la cárcel a los pocos días de tomar el primado, pues sí, le encarcelaron. ¿Qué hacían los pocos cristianos que había? Ahí está el libro de los Hechos, rezaban por él. Y cuando salió allí de la cárcel milagrosamente y fue a buscar la casa donde él pensaba que estarían, allí estaban rezando. Eso lo dice el libro de los Hechos. Entonces, hay que ser muy conscientes de que nosotros somos meros instrumentos y toscos instrumentos y pobres instrumentos para evangelizar. Pero si lo ponemos en las manos de Dios, Él hace lo demás. Eso es lo que importa. Mucha sencillez, mucha espontaneidad y mucho corazón, pero que siempre vaya por delante el Señor. Esto es muy importante. Y yo creo que así es lo que nos está diciendo el Papa. Y nos han dicho todos, de una u otra forma. ¿Y usted por qué cree que se ha ido arrinconando, sobre todo en Europa, en el mundo occidental, al ámbito de lo privado, la religión, sancionando o censurando la manifestación pública de la creencia de cada persona, incluso ha habido intentos de vaciar de contenido religioso manifestaciones que son, obviamente, que tienen un origen religioso, como pueden ser las romerías, como las fiestas marianas, como puede ser la Semana Santa? El Evangelio no es nada fácil vivirlo, tiene muchos compromisos, y lo que no se puede es mutilar el Evangelio. Vivir efectivamente lo que nos transmitió Cristo, pues en muchos momentos significa compromisos serios y una coherencia. Eso cuesta. Y entonces, si uno no tiene los contenidos fuertes para decir, pues yo me decido a ello, porque es una respuesta personal, pues entonces puede quedar con traje de la primera comunión, con 4 ideas, pero eso no arrastra a la persona.
hace falta ahí unos contenidos fuertes. Esos contenidos, pues hay que buscarlos y debemos, por eso, evangelizar. Esa es la evangelización. Hay que dar contenidos a las personas. Eso sí, porque si no, pues no tienen y entonces no se comprometen. Ahí está la clave, claro. Si os parece bien, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida retomamos con el obispo de la diócesis de Jaén, con Monseñor don Ramón del Hoyo, más temas de interés, como también con nuestros compañeros Antonio Agudo y Juana González. Será en un instante después de la publicidad. Ya ha llegado la primavera a M2A, con la más espléndida variedad en ropa para toda la familia y con grandes descuentos en primeras marcas. Y como inicio de temporada, descuento del 20% en toda la colección mayoral. También 20% de descuento en uniformes convencionales, 20% de descuento en ropa interior y de bebé. Y en vestuario convencional, descuentos de hasta el 50%. M2A, tu tienda multimarcas con grandes descuentos. El IMEFE es un organismo autónomo del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, dependiente de la Concejalía de Promoción Económica y Empleo, entre cuyos fines están facilitar a los desempleados de la ciudad orientación laboral, una formación adecuada y todas aquellas acciones que faciliten la búsqueda de un puesto de trabajo, prestando especial atención a los jóvenes, a las mujeres y a los parados de larga duración. Los servicios que presta el IMEFE se ofrecen a través de 4 áreas de trabajo principales. El área de estrategias de inserción, con el servicio de formación y los servicios de orientación laboral. El área de empresas y cultura emprendedora, que presta un servicio de apoyo a las empresas y emprendedores, además de otro de intermediación. El área de desarrollo local y el área de movilidad internacional, comunicación y relaciones institucionales. Más información en la sede del IMEFE, en calle San Andrés, número 1, o llamando al teléfono 953 24 55 20. IMEFE, centrados en generar empleo. 1000 formas de escapar. Pero solo un motivo. Vive Ceuta. Tan cerca de ti, a tu lado. De nuevo con todos ustedes aquí en Onda Jaén Televisión, con Identidad, hoy con la visita del obispo de la diócesis de Jaén, Monseñor don Ramón del Hoyo. Don Ramón, a mí me gustaría preguntarle, tenemos un papa que ha sorprendido en gestos, en miradas, un papa argentino por primera vez, jesuita por primera vez, la figura de Francisco de Asís. Realmente la Iglesia, usted lo comentaba, necesitaba una pequeña revolución. Esa revolución no se va a realizar en pocos días. Es necesario que los mensajes los vaya captando poco a poco la gente. Le quiero hacer esta introducción porque, por ejemplo, si nos centramos en nuestro país, 3/4 partes de los españoles se declaran católicos. Es decir, el 75, el 80% se declara católico. Pero solamente un 25% declara ir a misa. ¿Qué pasa? Que nos declaramos católicos, pero sin embargo luego a la hora de la verdad no tenemos esa costumbre de ir a la iglesia a rezar, a hablar con Dios. Es quizá una de las asignaturas pendientes el hecho de que
no comulga la teoría con la práctica, es decir, nos declaramos católicos, pero a lo mejor somos de pacotilla y luego en la realidad no somos. Eso Dios lo sabe, solo, porque aunque uno no vaya a misa los domingos, pues puede estar viviendo el Evangelio en parte, porque no ha captado la importancia que tiene la Eucaristía para su vida. Pero Dios es muy respetuoso con la libertad de la persona y hay un proceso en la maduración de la fe que a veces llega tarde, llega antes. Por eso es importantísimo la formación cristiana, que debe empezar ya pues a los 3 años con la madre casi. Debe empezar muy pronto, porque y luego seguir esa formación, no terminando cuando uno se confirma o cuando hace la primera comunión. La formación debe continuar, no con catequesis, pero con otras fórmulas, debe continuar siempre. Me decía un abogado hace unos años, cuando se publicó el Catecismo de la Iglesia Católica: estoy leyendo el Catecismo y verdaderamente estoy aprendiendo mucho. Yo no sabía lo importante que es ser cristiano, estoy ilusionándome. Bueno, pues es un católico que se va formando con la lectura del Catecismo de la Iglesia. Hay otros que descubren a través de la lectura del Evangelio en su casa, van descubriendo pues también la importancia de su fe. Es decir, cada persona sigue un proceso en la maduración de la fe. Lo importante es que no se detenga en la primera comunión, sino que continúe. Y esto de quién es verdaderamente cristiano, esto lo sabe el Señor, porque eso yo no me atrevería a decir este es buen cristiano y este no lo es. Está el corazón. ¿Y quién lee el corazón de la persona? ¿Quién lo lee? Lo que importa es no dejar ese ritmo de madurar en nuestra fe. De madurar en nuestra fe, es decir, ¿qué es ser creyente? Tiene que hacerse esas preguntas. Yo soy cristiano, ¿por qué? ¿En qué me comprometo? ¿Qué significa para mí esto? Porque no es fácil ser cristiano. Cuando uno se lanza, entonces es cuando descubre la importancia que tiene ser cristiano y lo que significa de riqueza para la persona. Para llegar a eso, pues hace falta un recorrido. Y por eso nos tenemos que ayudar unos a otros. Y qué importante es salir de nosotros mismos y unirnos a la comunidad, a la parroquia, porque ahí es donde casi por ósmosis vamos creciendo. En cambio, el que se aísla, pues va a ir a menos. Esto lo decía claramente Benedicto XVI a los jóvenes en Madrid: no os aisléis nunca, juntaos, haced grupos. Y ahí está la importancia de la comunidad. Y así va creciendo la fe, no es más que esto. No hay ningún otro misterio. Pero hay otra cosa siempre, y es que es Dios el que nos da la fe y el que la sostiene. Por eso qué importante es ver un corazón sencillo, para que a veces mirando una sola imagen es una gran oración ya. Ese que mira esa imagen con fe, con pobreza, como necesitado, Dios está actuando ya en su corazón. Y en cambio el soberbio puede pasar muchos días en la iglesia metido, pero cosa va a sacar. Es decir, es un misterio. Yo así lo veo y así lo vivo, así lo vivo. Pero mucha gente lo que comenta, dando un poco en el tema, lo que comenta Pedro, es que dice: yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Eso es una afirmación generalizada. ¿No será que en la Iglesia se ven cosas que nos gustan, entre comillas, y entonces te apartan de lo que es la institución en sí? Es que en todo el Evangelio Cristo lo ha puesto en la Iglesia y Él está en la Iglesia. Es decir, es Cristo vivo a lo largo del tiempo. Con la comunidad Él camina ya, no solo, desde su resurrección camina con la comunidad. Y ahí está, se hace presente en la Eucaristía, se hace presente en el perdón, se hace presente en el bautismo, pues está en la comunidad, caminando constantemente. Por eso decir creo en Cristo, creo en Dios y no en la Iglesia es una contradicción. O sea, no encaja eso, no encaja sencillamente. O no conoce lo que es la realidad de la Iglesia, probablemente. Bueno, en el crecimiento de la fe siempre hay crisis. En el no creyente también, El no creyente se pregunta y tiene dudas. Y el creyente también tiene dudas. La diferencia está en que el no creyente no quiere responder a esa duda.
se da por vencido, no le interesa. El creyente ante la duda busca. Y entonces es cuando crece. Y por eso vean que es un crecimiento muy distinto el uno y el del otro. Por eso el creyente debe preguntar, debe unirse a la comunidad para ver un médico cubano, me decían, pues entró un día, era totalmente agnóstico, era profesor de marxismo, y entró en una iglesia porque llovía. Y allí se refugió y estaban hablando de un resucitado. Y se quedó todo extrañado, ¿qué es esto? Y fue al domingo siguiente todo interesado a ver qué es esto del resucitado. Y pregunta a su madre, ¿tú has oído hablar de un resucitado? Pero estaban hablando ahí en la iglesia, en las monjas. Y dice, sí, mira, es que tú no estás bautizado. Ay, tu abuelo, qué bien te lo habría explicado todo esto. Entonces, ese chico, con un evangelio, comenzó a profundizar y hoy es sacerdote. Es decir, cómo ha ido creciendo la fe por una duda que él quiso aclarar. Que quiso aclarar. ¿Quién le ayudó? Muchas personas. Pero su duda partió de un momento y él lo aclaró. Hay otros que ante la duda no responden, sencillamente. Lo que sí parece haber un acuerdo entre creyentes y no creyentes, que la sociedad, la española, por centrarnos en lo que vivimos más directamente, está adoleciendo de muchos valores. Hay una pérdida de valores generalizada, tanto puede ser laico y religioso, y ahí entraría por parte el asunto de la educación, tan importante. Sin duda. ¿Cómo ve usted el asunto de la educación y cómo ve el asunto también de que los recortes que se están produciendo en este momento por parte de las administraciones vayan retrayendo incluso conciertos que se mantenían con colegios concertados que ahorraban además muchísimo dinero a la administración cuando había una enorme demanda de plazas? Bueno, no es lo mismo enseñar que educar. Y ahí enseñar se puede enseñar pues, con muchos medios. Hoy existen más medios que nunca. Educar es otra cosa. Y educar significa pues una relación entre el profesor y el alumno, una conexión, un cariño. Un cariño, porque la propia exigencia del alumno puede haber mucho cariño y mucho. Tuve profesores que me exigieron mucho y me riñeron, sin embargo me ayudaron mucho. Entonces esa falta de conexión, de quedarnos solamente a enseñar, esto no hace hombres ni mujeres. Sí, les da unos contenidos, pero no una personalidad. Y si esto tampoco lo reciben en su casa, entonces son personas muy pobres en el espíritu, no tienen unos valores bien asentados. Por eso el tema de la educación es clave para una sociedad. Y esa formación debe venir de unos buenos educadores con vocación. Y luego también de unos padres que colaboren con el educador. Porque si no se rompen todos esos circuitos y claro, bien, pasa el tiempo, se llega a una edad y son personas muy vacías. Y luego pues la vida les va enseñando a veces a base de coscorrones y de fallos. Y uno se lamenta luego de lo que no hizo antes. Es decir, esas edades de la infancia y de la adolescencia y de la juventud son, sabemos todos, importantísimas para llenarnos de contenidos. Y si uno le hace a un niño un corazón generoso, pues no tiene un corazón egoísta. No es lo mismo decirle a un niño, despréndete de esto porque otros lo necesitan y comparte, que decir, tú los mejores juguetes, tú los mejores todo, tú esto. Ya le está marcando a ese niño. Y esto, si luego no se corrige, pues va a terminar siendo un egoísta. Y entonces irá pues a sacar de todo el mundo lo que él puede. Al contrario, si has hecho una persona generosa, respetará y colaborará con otros. Yo así pienso también, que es muy importante, claro. Don Ramón, ¿por qué hay más mujeres que hombres en la iglesia? ¿Por qué las mujeres acuden más a la iglesia que los hombres? Ya sea no solamente en calidad de persona que va a misa los domingos o los días de fiesta, sino también a la hora de la catequesis, a la hora de la participación en las reuniones de la propia iglesia. No, es un misterio, pero yo... No, pero en el instituto de mi hija ocurre lo mismo.
cuando hay una reunión de padres, no es de padres, es prácticamente una reunión de madres. Sí, Es que tengo esa curiosidad porque muchas veces, así fijándome en la iglesia, pues ves que acuden más mujeres que hombres, no solamente a misa, sino en la participación en las catequesis, las reuniones. Pues hay muchas claves ahí para responder. La mujer es muy intuitiva y muy entregada. El hombre es más teórico, se plantea pero no concreta. Entonces la mujer que se da cuenta de una idea va por ella. Entonces, si es cristiana, se compromete. Y ciertamente en otros aspectos lo mismo, además, pues eso ya ocurrió en la vida de Cristo, ¿Quiénes están al pie de la cruz? Allí uno de los apóstoles de milagros, Juan, pero estaba María con las mujeres, allí estaba. ¿A quién se aparece en primer lugar Cristo? Con las mujeres. Es decir, yo pienso que la mujer tiene unas características distintas del varón, que en el mundo de la creencia y del compromiso es mucho más entregada. Entonces yo veo en las parroquias pues como hay un número muy importante de mujeres que son las que llevan efectivamente a la comunidad en Cáritas, en la catequesis y en otras muchas áreas. Esto es una riqueza porque bueno, tan creyente puede ser la mujer como el varón y sus cualidades las pone a disposición de la comunidad. Y si son ellas, las mujeres, quien más destacan en eso, bendito sea Dios, es para felicitarlas y para tenerlas muy en cuenta. Así lo pienso. Creo que la mujer es tan importante en la sociedad, en la familia y en la iglesia, que quien no vea eso, pues es que es un ciego. Bueno, y pregunta obligada, ¿por qué no hay mujeres sacerdotes? Pues así lo vemos en la Escritura, como Cristo se rodeó de aquellos varones, pero nunca, diríamos, dejó fuera a la mujer, tal forma que recorriendo el Evangelio uno se encuentra pues con mujeres muy cercanas en su recorrido, y como él, por ejemplo, pues en casa de sus amigos Lázaro, Marta y María, como María Magdalena, como aquella mujer en el pozo de Jacob, es decir, todas, y luego, sobre todo, ahí está la figura de su madre, que no ha habido, diríamos, otra mujer en sentido como creyentes mayor que María, la Virgen María. Entonces él utilizó, digamos, buscó el grupo de varones, y a ellos en la última cena es donde les encomienda el haced esto en memoria mía, el sacerdocio, haced esto en memoria mía. Allí no estaban las mujeres. Esto es la praxis de la Iglesia. Esto puede cambiar, no es ningún dogma, pero yo creo que no cambiará, y así lo entiendo. Pero porque tampoco es tan esencial. Porque la mujer... Pero la Iglesia estaría preparada ahora a ese mismo, cambio. El gran número de ministros extraordinarios de la Eucaristía que llevan la comunión a los enfermos en la diócesis de Jaén, que son muchas, la inmensa mayoría son mujeres. El otro día tuve una reunión con los religiosos de clausuras que llevan la comunión a las enfermas en la comunidad. No tiene por qué entrar el capellán, como se hacía antes. Es decir, también en la Iglesia están dando pasos que hace 50 años ni se sospechaba. Es decir, los ministerios laicales están entrando las mujeres más que los hombres. Son ministerios laicales que no tienen que ver con el sacramento del orden. Pues les he puesto estos dos ejemplos de cómo llevar la comunión, pues por muchas calles se encontrarán con señoras que llevan la comunión a los enfermos semanalmente. Y esto en toda la diócesis, son cientos. La inmensa mayoría son mujeres. Y vas a las catequesis, te encuentras que la dirección de las catequesis lo están llevando, y la dirección de la liturgia lo están llevando muchas mujeres. Entonces, ¿hasta dónde está excluida la mujer? No entra en el sacramento del orden, pero en todo lo demás está, diríamos, mucho más integrada y mucho más responsabilizada en la evangelización que los hombres. Y ustedes mismos me lo han planteado. Y es así. Entonces, lo que es el sacramento es varones.
En todo lo demás prácticamente lo están, en su inmensa mayoría de todas la marcha de una comunidad, está en manos de mujeres, siempre dirigidas por el párroco, porque esa es la jerarquía de la Iglesia. Y el párroco con el obispo y el obispo con el papa. Y esa es la organización de nuestra Iglesia. ¿Esa puerta no ve una atisba que se puede abrir? La experiencia hay iglesias protestantes donde también son ministros de mujeres y no se nota, diríamos, ningún cambio esencial para las vocaciones, para todo esto. A veces habría más vocaciones, habría, bueno, no, los frutos y las estadísticas nos dicen que no ha habido ningún cambio en absoluto, ¿eh? Y bueno, esta es la tradición de la Iglesia. La Iglesia es muy respetuosa con la tradición, de tal forma que la revelación está en la Escritura y en la tradición. Y por tanto, si esa es la tradición, la Iglesia lo va a defender, ¿eh? Y en ese sentido, hablando de apego a la tradición, ¿cómo está asumiendo la Iglesia el funcionamiento de las nuevas tecnologías? Una de las primeras actividades, volviendo al asunto del Papa Francisco, fue incluso escribir un Twitter a las pocas horas de haber sido elegido. ¿Cuál es la relación de la Iglesia con esas nuevas tecnologías, con las posibilidades que abren, pero también con los problemas que pueden generar? Bueno, pues es abierta a que es un medio eficacísimo también de nueva evangelización, no entrar por ahí. Una carta que escribí hace poco a los catequistas les indicaba que tienen que entrar por ahí también las catequesis. Hoy un niño cuando llega del colegio a sus 12 o 13 años se sienta en el ordenador, y si encuentra en el ordenador pues una oración para hacer ese día, pues es muy mejor que encontrarse con otras cosas, a lo mejor, o por lo menos ofertar esto. Es decir, la Iglesia tiene que, no solamente está entrando, sino que tiene que entrar más aún, y sobre todo con vistas a la nueva evangelización. Esto se impone, es nuestra sociedad. Había habido una revolución total. Entonces, también para evangelizar sirven esos medios, desde la libertad, claro. Don Ramón, ¿le preocupa el hecho de que cada vez haya más bajo los índices de natalidad en nuestro país, el hecho de que cada vez pues haya menos niños que van a catequesis, el hecho de que además haya en nuestro país un incremento importante del número de matrimonios civiles por encima incluso de los matrimonios en la Iglesia? ¿Le preocupa toda esa tendencia que se está viendo en los últimos años? Sí, pero esta es la realidad. Entonces tenemos que asumir la realidad abiertamente. Claro que es una pobreza, no en el tema religioso, o sea, un tema social, un tema político muy grave, el tema de la escasa natalidad. O sea, sin ser profetas, esto cambia en poco tiempo. Eso es evidente, y toda Europa. Eso es así, eso es así. Eso no es un tema solamente religioso, cada matrimonio en su responsabilidad tiene los hijos que creen que deben tener, sencillamente, ¿eh? Deben ser generosos, colaborando con la creación de Dios. Y ese es, por eso los dos sexos distintos, eso es así. Preocupar, ¿cómo no va a preocupar? ¿Qué ocurre? ¿Por qué bautizados acuden al matrimonio civil y dejan el matrimonio religioso? Muchas veces por ignorancia, no conocen la diferencia entre una y otra cosa, van a lo más fácil. Falta formación, una vez más, repito, falta formación. Cuando se explica, mira, la diferencia es esto y esto y esto. Bueno, pues, pero de todas formas, hemos de ser muy respetuosos con todo el mundo. Porque luego hay personas que después de los años, pues mira, yo quiero contraer el matrimonio sacramento. Pues muy bien, pues contraer el matrimonio. Esto cada vez se hace más frecuente, de niños de sus padres no están casados en el sacramento, que quieren bautizarles. Niños que no están bautizados y quieren bautizarse. Esto cada vez se está dando más. El otro día, haciendo la visita pastoral aquí en Jaén, en un colegio, pues yo no lo sabía, en la aula de cuarto o quinto, pues diciéndoles, bueno, porque vosotros estaréis casi todos, vais a hacer la primera comunión. Y levantaron la mano todos menos dos. Bueno, y entonces dijo una niña, pues es que yo no estoy bautizada, pero ya les he dicho a mis papás que quiero bautizarme.
porque me dijeron que cuando yo sea mayor que haga lo que quiera. Esto aquí en Jaén el otro día. Entonces cada año ahora estamos bautizando en la diócesis de Jaén de 25 a 30 niños que no están bautizados, que llega a la primera comunión y ellos optan como sus compañeros a bautizarse. Luego también se dan adultos que a veces no están bautizados y se bautizan. Hace poco bauticé a 3 adultos en la catedral. Es decir, el ritmo se ha globalizado el mundo de tal forma que cambia mucho todo esto. Y por eso las estadísticas de hace pocos años no nos sirven para nada. Ha cambiado todo. Pero lo que importa es que la Iglesia esté ahí cercana a todas estas personas, a todos los que llegan, que pasan por los comedores de Cáritas. Es decir, acercarnos a ellos, atenderlos, sean de la religión que sean. Porque, de hecho, uno de esos bautizos era de un saharaui. Estuvo esperando hasta los 18 años para no tener problemas y dijo, ahora me bautizo. Y se ha preparado, se ha bautizado. Esto es lo que vamos a ver en una sociedad que ha cambiado, y está en nuestra sociedad. En ese colegio en concreto, en una clase, yo encontré de 7 nacionalidades, niños de 7 nacionalidades distintas, en Jaén. 7 nacionalidades distintas. Es cierto que la mayoría eran de aquí, pero había 7 nacionalidades. Mucho ha cambiado nuestra sociedad y cambiará, claro. Y también para la Iglesia, por tanto. Es un reto grande. Muy bien. Bueno, nos quedan 6 minutos, no sé si queréis formular más preguntas, pero ya que estamos en la recta final del programa, don Ramón, estamos a 3 días de que comience la Semana Santa. Pasión, muerte, resurrección de Cristo. Para los católicos es una semana importante, las procesiones aquí en las calles de Jaén, las cofradías. ¿Qué mensaje el obispo de la diócesis de Jaén quiere trasladar a los jienenses de cara a esta Semana Santa? Que conserven esta preciosidad que tienen. A mí cada vez me gusta más, lo digo abiertamente, no lo conocía, siempre encuentras matices. Se vive es una tradición de familias y de mucha ilusión que está ahí dentro del corazón de muchas personas. Y esto, lejos de perderse, hay que apoyarlo. Y se vive, pues Dios sabrá cómo se vive cada uno. Son 3 días muy importantes dentro de la liturgia de la Iglesia. Cada año vamos recorriendo los principales misterios de la vida del Señor, desde el nacimiento hasta Pentecostés, y estos días de la Semana Santa, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor, pues son días que son muy importantes para la fe. Y unos lo viven pues de una forma, otros lo viven de otra. Aquí está muy metida esta religiosidad popular, donde a través de las imágenes pues llegan a esa realidad. Hoy en Jaén será difícil que un niño no sepa quién es el que está crucificado en una cruz. Muy difícil. O quién es la Santa Cena, qué significa. Porque lo han visto desde muy pequeños y se lo explican. Es una catequesis. Pues que luego se vive. Hasta donde yo siempre he defendido que quien lleva una imagen, quien contempla una imagen, quien tiene esa ilusión, tiene ahí un corazón que quiere unirse con el Señor. Luego, lo más perfecto pues sería que luego participara también en todas las funciones religiosas, los días, en el monumento, etcétera. Pero bueno, lo que es una riqueza, pues debemos reconocerlo y apoyarlo. Por eso a mí, yo en las procesiones que puedo también me uno, porque veo esa religiosidad que aunque se hable bastante, pero sin embargo hay momentos de oración. Yo capto que hay momentos de la persona, aun sin mover los labios. Por eso, pues yo, pues como uno más, pues me ilusiona vivir esos días, aunque tenga las ceremonias en la catedral. Y la pena es que tengo que estar aquí en Jaén, porque si no recorrería otras procesiones de otros sitios, no solo de Jaén, porque soy obispo de todos, claro. Aprovechando que estamos hablando de la Semana Santa, estamos registrando las lluvias más intensas de las últimas décadas. Y ya que hablábamos de patrimonio,
cómo está el patrimonio de la Iglesia, con especial atención a la catedral, porque se habla mucho en ámbito político de que se declare Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Lo que está claro es que todavía quedaban pendientes algunas obras de reforzamiento de la techumbre y que estas intensas lluvias nos han ayudado, obviamente, a mejorar el estado. ¿Cómo está ese asunto? Pues no hay dinero, ese es el problema. Porque deseos de dinero, por parte de todos, por toda parte de todos. Y claro, los templos, estas iglesias, si se descuidan los tejados, pues entonces estamos perdidos, porque lo que arreglar una teja no es difícil, pero si no arreglas pronto, pues luego viene la techumbre, viene todo lo demás. Sí hay problema, no solamente en la catedral, hay tantos tejados que arreglar, pues que verdaderamente pues es preocupante el tema del patrimonio religioso. Y bueno, pues tenemos también problemas en la diócesis de algunas iglesias que no se necesitan. Así como necesitamos iglesias nuevas en algunos sectores donde amplían las ciudades, hay viviendas, hay iglesias que no tienen ya sentido, pues porque no se necesitan. Y en Úbeda, por ejemplo, pues tenemos un grave problema pues con 4 iglesias que no las necesitamos para el culto. Una se ha cedido para las diversas cofradías. Otra se ha hecho un convenio hace poco con un hotel para que sirva también de culto, tal como estaba como culto, pero sirva también para otros actos en el hotel, la iglesia de San Pedro. Y tenemos pues el problema de la iglesia de San Lorenzo, donde bueno, no se sabe qué hacer con ella, porque la hemos incluso ofrecido a las instituciones públicas y nadie la quiere. Pero por otra parte están diciendo que no podemos dejar hundir ese edificio. Y claro, yo soy el primero en que no, pero ¿qué hacemos? Esos son... Y luego pues está el tema de patrimonio, pues hacer nuevos templos es mucho dinero. Los fieles son muy generosos, hay mucha generosidad en Jaén y a base de esfuerzo pues se hacen muchas cosas. Se han construido iglesias nuevas en Jaén, en Expansión Norte, en las zonas de crecimiento de la ciudad. Sí, se está ahora, pues se han hecho prácticamente 3, va a empezar la de San Pedro Poveda, ya se hace la primera fase, que era lo que urgía para las catequesis, y el templo no urge tanto. El templo no urge tanto. Unos bajos, allí en esa misma edificación, es quizás suficiente, porque lo que importa es evangelizar, a veces más que el culto. Y lo mismo nos ocurre en una parroquia en Andújar, en San Eufrasio, donde hay 700 niños de catequesis y hay un local muy reducido, y entonces no se puede. Y todo lo que nos surge es precisamente locales para la evangelización. Pues hasta aquí hemos llegado. Gracias. Monseñor don Ramón del Hoyo, obispo de la diócesis de Jaén, gracias por estar aquí. Ha sido un placer tenerle con su presencia, hablarnos del comienzo del nuevo pontificado del Papa Francisco, así como también ese mensaje de cara al inicio de la Semana Santa de este domingo de Ramos. Muchísimas gracias y que, bueno, disfruten la medida de lo posible de esa Semana Santa. Gracias igualmente a todos. También le doy las gracias a nuestros compañeros, Antonio Agudo, periodista de la cadena COPE. Gracias, Antonio, por estar esta noche aquí. Juana González, igualmente. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, les emplazo a una nueva cita aquí en Onda Jaén Televisión. Pero recuerden, desde el Domingo de Ramos, desde este Domingo de Ramos, las procesiones, los desfiles, les va a acompañar a todos ustedes a través de Onda Jaén Televisión. Todo un despliegue humano y técnico el que vamos a realizar para llevarles todas las procesiones a sus casas y que conozcan al más mínimo detalle lo que da de sí la Semana Santa de Jaén. Gracias por la atención prestada, buenas noches y feliz Semana Santa.